Arratsaldeon y eta ongi etorri. Soy Aitor Lagunas y esto es Brazalete Negro. Bueno, mentira, esto es Corner Festivala y el que acaba de llegar soy yo, aterrizado con Brazalete Negro, que es el podcast, el True Crime del fútbol, nos gusta llamarlo, que estamos haciendo desde la revista Panenka y Radio Primavera Sound desde hace 2 años, ¿vale? Hemos llegado a Donosti, hemos llegado al Corner Festivala y vamos a tocar un capítulo que os toca de cerca porque va a recuperar o vamos a tratar de explicar un episodio en concreto de la historia del fútbol guipuzcoano y del fútbol en Euskal Herria, que es la primera gira de una selección vasca en el año 22, que ahora vais a ver salió bastante del revés. O sea, todo lo que podía ir mal, en realidad, acabó yendo mal, pero aquí estamos nosotros para contarlo. Y cuando hablo de nosotros está también conmigo Andoni Aguirre Gómez Corta, que creo que lo conocéis todos sobradamente y que me va a echar un cable. Se nota que juegas en casa, ¿eh? Tantos pagados. Están todos pagados. Me va a echar un cable con este guión, Andoni. No sé si conocías algo, ¿te sonaba algo de la milonga esta de la gira vasca del año 22? Pues mira, no. Nada, No. Perfecto. No es aquello, un tema típico que salga No es algo con la que cuadrilla. mi familia haya salido, no, nunca. Y fíjate que hay Aguirre Gómez Cortas argentinos, por ejemplo, ¿Sí? que podía haber por ahí llegado algo. No, Nada. nunca me había llegado nada. Bueno, pues coincides un poco, ¿no? Que leyendo el guión y preparando un poco lo que vamos a hacer ahora, es una gira un poco que sale totalmente al revés. Sí, está claro. Vamos, es para no ir. Es para no ir, es para no volver. Es para no ir. Bueno, pues oye, eso, que Mila Esker por estar aquí, que supongo que una tarde de viernes en junio en Donosti hay muchas más cosas que hacer que venir a escuchar a estos dos señores. Os lo agradezco. Creo que también había ahí... Hay pinchos. Había pincho, había brebaje, con lo cual, bueno, algo había por ahí, Bueno. efectivamente. A ver si crees que han venido por No. nosotros. Va a ser que no, ¿no? Ah, Lo dicho, muchas gracias por estar aquí. Vamos a leer / interpretar, tú interpretas más que yo. bueno, voy a leer también. ¿Vas a leer también? Sí. Este guión que, como os digo, forma parte o va a formar parte del podcast Brazalete Negro, es decir, que ahora lo vamos a empezar a grabar, ¿vale? Vamos a hacer como si no nos conociéramos y a partir de cuando me diga el técnico empezamos a grabar este capítulo que va a contar con vuestra presencia. Si en algún momento consideráis que es tan fantástico lo que estamos contando que necesitáis irremediablemente comenzar a aplaudir, Pues aplaudir, sentiros libres. ¿Eh? Si no, hay un banco de sonidos muy amplio que podemos meter nosotros aplausos de gente Sí. muerta y no pasa nada. Sí. ¿Vale? Un aviso antes de comenzar. Todo lo que se narra a continuación son hechos reales. En algunos pasajes este podcast puede incluir relatos poco apropiados para oídos sensibles. Pinneberg es una pequeña localidad a las afueras de Hamburgo, cerca de la frontera entre Alemania y Dinamarca. Allí, rodeado por un gigantesco hayedo de 30 hectáreas que hace las delicias de jubilados y amantes del trekking, se levanta una mansión de estilo norteño y nombre exótico: Hotel Cap Polonio, 3 estrellas. Y pensaréis, fantástico, Aitor, gracias por la recomendación, pero ¿esto qué tiene que ver con el fútbol? Bueno, quienes nos hayáis escuchado alguna vez ya sabréis que en Brazalete somos un poco como los árbitros cuando revisan una jugada en la pantalla del VAR. Nos gusta meterle algo de misterio al fútbol. De momento, quedémonos con que en ese bucólico hotelito rural a orillas de la autopista alemana A23 se esconde, por extraño que parezca, restos históricos de nuestro fútbol. Nadie lo sabe, pero algunas de las salas de ese establecimiento, parte de su mobiliario y elementos como la vajilla o la cubertería son los mismos que hace un siglo transitaron 16 futbolistas guipuzcoanos, 3 vizcaínos y un alavés. Porque ese Cap Polonio del rótulo no alude al país centroeuropeo ni al elemento químico, sino al emplazamiento de un faro mítico en las costas uruguayas. El faro del Cabo Polonio, un punto clave en la navegación de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Como ha cantado el uruguayo Jorge Drexler, ese faro alumbró a miles y miles de emigrantes europeos rumbo a su sueño americano, que no pasaba por Nueva York o Chicago, sino por Buenos Aires o Montevideo.
12 segundos de oscuridad, cantaba Jorge Drexler, los que tardaba el faro en volver a iluminar el horizonte. Tan importante resultaba en la navegación previa al GPS que en 1914 bautizarían con su nombre Cabo Polonio al transatlántico que había de cubrir la línea entre Hamburgo y Buenos Aires. Pero al barco le pondrían el nombre en alemán, Cap Polonio. A sus ojos de buey se asomarían varias generaciones de emigrantes, artistas, comerciantes y buscavidas, ansiando vislumbrar por fin la silueta del nuevo mundo. Y entre ellos, sí, también un peculiar grupo de futbolistas vascos. Ellos fueron, en 1922, los primeros deportistas en cruzar el charco desde la península para hacer una gira por Sudamérica. Pero es que ellos, a su manera, fueron emigrantes, artistas, comerciantes y buscavidas todo a la vez. La gira apuntaba bien para aquellos humildes pioneros del fútbol euskaldun. Grandes recibimientos, partidos asequibles, mucha fiesta y buenas ganancias. O al menos eso imaginaban. Si queréis saber cómo acabó la aventura de aquellos futbolistas vascos por el Cono Sur y, sobre todo, cómo terminaron los restos de su barco en mitad de un bosque en Alemania, tendréis que aguantarnos en este Brazalete Live grabado en el Real Arena durante el Corners Festival de Donosti. Porque os he dicho ya que en Brazalete Negro nos gusta meterle misterio a esto del balón. Más allá de los focos y la fama, de las victorias y el dinero, el fútbol cuenta también con su lado oscuro. Relatos de perdedores en el campo y en la vida. Equipos malditos, jugadores desaparecidos, estadios trágicos. Ya es momento de que algunas de esas historias y sus protagonistas abandonen la penumbra del olvido. Yo soy Aitor Lagunas y esto es Brazalete Negro, de Panenka Podcast y Radio Primavera Sound, con el apoyo de Estrella Damm. ¡Que vienen los vascos! Sí, yo soy Aitor Lagunas, pero hoy cuento con la inestimable ayuda de Andoni Aguirre Gómez Corta, mi partner in crime aquí en el Reale. Me siento un poco como Kovacevic y Niat. Andoni, espero que hayas traído también biodraminas para el mareo. Creo que es lo único que no he preparado. Perfecto. No me mareo mucho en los barcos, de todas ¿No? formas. No soy de marearme, pero sí estoy encantado de estar aquí y de saber de esta historia, porque, bueno, pues a mí Argentina me atrae. Aguirre Gómez Cortas vascos, o sea, Sí. Aguirre Gómez Cortas que fueron a Argentina, que crecieron ahí, Aguirre Gómez Cortas que nacieron en Argentina, entonces por ahí me atrae. Soy fan de Jorge Drexler. Sí, señor. Has mencionado antes perdedores en el campo y tal. Yo fui un gran perdedor en mi etapa futbolística de niño. ¿Somos unos cuantos? Sí, yo era perfecto inútil, con un balón en mis pies, sí. Y entonces esta historia, pues me empatizo con esta historia y me gusta. Además que esto de viajar a Argentina, pues está muy bien, aunque bueno, estos por lo visto no lo pasaron muy bien. Y hoy por hoy quizá habría futbolistas que tampoco lo pasarían bien. ¿Por qué? Yendo a Argentina. Habría problemas. Pues, por ejemplo, si ahora va una selección vasca a Argentina, seguramente Mikel Oyarzábal tendría problemas para ser aceptado por el gobierno de Argentina. ¿Y eso? ¡Porque es zurdo! Cierto. Pues volvamos, Andoni, si te parece, a esta gira, que ya os he adelantado, salió un poquito torcida, pero había comenzado con un buen partido de fútbol. En realidad, varios, los que había firmado una balbuceante selección española en los Juegos Olímpicos de Amberes 1920. Esa selección estaba compuesta por 14 vascos, 4 catalanes y 3 gallegos. Podía ser una selección o el grupo mixto, el Congreso, perfectamente. Correcto, efectivamente. Pero la cosa es que ganaron la medalla de plata, Andoni, y ese éxito atraería meses después a un misterioso intermediario llamado Mariano Hermoso. Quedaos con este nombre. Este tipo se plantó en Barcelona con grandilocuentes planes para trasladar a un equipo catalán a Argentina, Uruguay y Brasil. Allí deberían disputar 8 amistosos, el mínimo para obtener rentabilidad, que sumados a los largos desplazamientos en barco equivaldrían a más o menos 4 meses de aventura. Como mucho después valoraría Bernardo Salazar en Cuadernos de Fútbol, Los clubes que colaborasen se verían privados de sus mejores figuras, mientras que los futbolistas, oficialmente todavía amateurs, quedarían desconectados durante mucho tiempo de sus trabajos, estudios y vida familiar.
Ante el poco éxito cosechado, el tal Hermoso no tardó en esfumarse. Eso sí, la pedrada no se le olvidó, porque 1 año y medio más tarde volvería a aparecer, en esa ocasión en las mesas del Nuevo Café de Vigo. Era mayo de 1922 y ese establecimiento hervía ante la llegada del Real Unión de Irún y el Fútbol Club Barcelona a la ciudad gallega, sede de la final de Copa. Hermoso, este agente del que os hablo, exhibió su oratoria en la tertulia previa al partido ante una nutrida representación de periodistas vascos y catalanes. Alguna tecla debió de pulsar porque también se coló en la habitual cena de confraternización tras la final. Si pocos años antes había fracasado en la pesca de clubes catalanes, aquella noche, y a pesar de la derrota irundarra por 5-1, Hermoso lanzaría sus redes en las fértiles aguas del fútbol vasco. Vanguardia de la industrialización y conectada con Francia por carretera y con Inglaterra por mar, Euskadi había servido de epicentro futbolístico en el tránsito del amateurismo al profesionalismo. De 1920 a 1927, la Copa del Rey, único torneo estatal en aquel entonces, acabaría hasta 13 veces en las vitrinas de Athletic Club, Real Unión de Irún, Arenas de Guecho o Club Ciclista de San Sebastián, antecesor de la actual Real Sociedad. Solo 2 equipos del resto del país, Fútbol Club Barcelona y Madrid, podrían repartirse las otras 8 ediciones de aquel ciclo, y en 7 de ellas también contra finalistas vascos. Además, ya hemos dicho que de Euskadi procedían 14 de los 22 olímpicos de Amberes, encabezados por el legendario grito de José María de Belaustegui-Goitia, Landaluce, más conocido como Belauste. Delantero de rompe y rasga y autor de la frase «A mí el pelotón, Sabino, que los arroyo». Exacto, una construcción legendaria de un simple grito, porque la prensa lo convertiría en el momento fundacional de la llamada furia española, aunque en realidad respondía a la esencia característica del balompié vasco de principios del siglo XX, es decir, fortaleza física y competitividad a ultranza. Sería un poco el fútbol cabensots, vamos, un poco Clemente antes de Javichu. Más gorrazos que en boinas en los EPI. Total. Ya puede ser, Andoni, pero fíjate que entonces el fútbol y la política ya hacían manitas, porque así describiría mucho después Alfredo Relaño en El País esa grupeta vasca de la selección española de Amberes 1920. Eran los mejores jugadores, tenían un estilo propio y estaban curtidos en amistosos en suelo francés. Por eso, aspiraban a que el equipo que viajara a los Juegos de 1920 en Amberes fuera una selección vasca. No era una cuestión únicamente deportiva. Ya en ese momento el fútbol empezaba a reflejar las tensiones políticas. Las evidenciaría el propio Belauste, quien apenas 2 años después de su gol contra Suecia sería condenado al destierro por pronunciar un discurso contra la unidad de España. Y hasta allí, en el exilio francés, le llegaría el rumor de que un combinado, ahora vasco por completo, se estaba gestando para hacer las Américas. Desde luego él no se iba a quedar de brazos cruzados. En cuanto se enteró, se pagó de su propio bolsillo el pasaje hasta Buenos Aires. Estás escuchando Brazalete Negro, el true crime del fútbol. Ahora con 2 capítulos al mes y una newsletter semanal. Suscríbete en brazaletenegro.com. Ya hemos dicho que el padre de la gira, un tal Mariano Hermoso, debía tener bastante labia. No solo se coló en la cena oficial tras la final de Copa, sino también en el tren que llevaría al Real Unión de vuelta a Irún. En el trayecto le fueron explicando que el fútbol vasco estaba dividido desde 1917 en 2 federaciones, la norte, o vizcaína, y la guipuzcoana. De la primera se sumaría una escueta representación a la gira, apenas 3 futbolistas del Athletic y otro del Arenas. El grueso de la expedición la compondrían, por tanto, 16 futbolistas de Guipúzcoa. Cada uno de ellos tuvo que firmar un curioso contrato con la federación. En Brazalete hemos tenido acceso a una copia y entre sus cláusulas figura: la excursión tendrá una duración aproximada de 3 meses y el número de partidos comprometidos será de 10 en total, entre Argentina, Uruguay y Brasil, ampliables si las circunstancias de fuerza mayor, como climatología adversa, hicieran que los resultados económicos no compensaran. Ojo, que antes del Modern Fútbol ya había negocio, ¿eh? Pero es que el contrato prosigue. El firmante queda enterado de que no tiene medio hábil de inscribirse como jugador en ningún club americano aprovechándose de este viaje y se compromete a reintegrarse a su domicilio paterno una vez cumplido el objeto de la tournée. Vamos, que nada de soñar con quedarse por ahí. Las ovejas que salen tienen que volver y sin rechistar. Oye, y parece que nadie puso objeciones. Así, a finales de mayo de 1922, los diarios donostiarras destacaban que
En el local de la Federación Guipuzcoana quedó aprobada la realización del viaje solicitando 100.000 pesetas como beneficio a distribuir en 4 partes entre las 2 federaciones vascas, el Real Unión y la Real Sociedad. Además, a cada uno de los viajeros, jugadores o delegados, se les abonaría la cantidad de 2.000 pesetas para los preparativos y 30 pesetas diarias como dieta aparte de los gastos de pasaje y estancia. En ningún caso el retorno debería efectuarse más tarde de la segunda quincena de septiembre. La segunda quincena de septiembre. Importante este detalle de marcar un límite para el regreso, como luego veremos. Ya hemos mencionado que la mayor parte de los expedicionarios eran guipuzcoanos. 8 jugadores de la Real, 6 del Real Unión, más un representante del Modesto Tolosa y otro del Deportivo Esperanza. Ya que estamos en un estadio, Andoni, en un pedazo de estadio, este Real Arena, ¿os parece si cantamos la convocatoria de aquel combinado? Sí, señor. Aquí vamos a poner todos de nuestra parte. Venga. Por la Real Sociedad. Agustín Eizaguirre. Mariano Arrate. Antón Arrillaga. Amador Arrate. Celestino Olaizola. Juan Artola. Eduardo Arvide y Juan José Tato Martínez. Por el Real Unión de Irún. Pachi Gamborenea. Ramón Eguiazábal. Elías Acosta, Patricio Arabolaza, José Luis Zabala y José Echeveste. Por el Fútbol Club Tolosa. Julián Elosegui. Este debía de tener algo que ver con las boinas. No te quepa duda. Por el Deportivo Esperanza. José Planas. Por el Arenas Club. Domingo Careaga. Y por el Athletic Club. Vamos, Manuel López Travieso. José María Belauste. Y Germán Echevarría. La cuota alavesa la aportaría el propio Belauste, natural de Llodio, y el seleccionador, el inglés Walter Harris, que en 1922 entrenaba al Real Unión, pero luego se sentaría en el banquillo de Mendizorroza. En Mr. Harris, ojo, se esconde una de las figuras más peculiares de aquel fútbol, capaz de pasearse por la zona de los banquillos durante un partido, dando alaridos, luciendo un disfraz de alpinista y un frasco en la mano. Atención, imaginaos, ¿eh? Y aunque la crónica no aclare el contenido del recipiente, de ese frasco en la mano, el exjugador alavesista Jacinto Quincoces nos dio alguna pista en las páginas del Correo. Le daba el whisky más de la cuenta. Una de mis obligaciones en aquella época, como capitán del equipo, era acostar al entrenador. Ahora imaginemos a un inglés borrachín y a una cuadrilla de 20 chavales encerrados 3 semanas en el Cap Polonio rumbo a Sudamérica. Pues uno se pregunta, Hitor, ¿qué podía salir bien? Exacto. Sincronicemos los relojes, va. Son las 14 horas del 27 de junio de 1922 y estamos en Lisboa, en el puerto, porque en ese momento embarcan para realizar un trayecto inédito en la historia del fútbol español estos componentes de la selección vasca. Han salido de la Donostiarra Estación del Norte hace 4 días y por delante les esperan otras 17 jornadas a bordo de un transatlántico cuyo nombre ya conocemos, Cap Polonio. De lo que ocurrirá a bordo quedan pocas constancias y muchas sospechas. Es decir, un terreno perfecto, abonado para la literatura o para un podcast como este. Según Bernardo Salazar, por las mañanas se acude al gimnasio y se utiliza la piscina como entrenamiento, donde Monacho Careaga resulta vencedor. Efectivamente, el guechotarra era un gran aficionado a la natación, tanto que en 1947 su cuerpo aparecerá flotando en la ría de Nervión, víctima de un infarto. Pero sobre las tablas del Cap Polonio, la delegación vasca está muy lejos de una rutina exclusivamente consagrada a la preparación física. Al contrario, cada escala, Las Palmas, Pernambuco, Río, Santos, es celebrada hasta la madrugada. También el cruce del Ecuador o el Día de San Marcial, patrón de Irún. Cualquier excusa es buena. Desde luego, no será Harris quien les frene, como sugerirá años después el propio Belauste. Por falta de una persona que impusiese su autoridad, hubo jugadores que engordaron hasta 8 kilos. Y Olaizola, si mal no recuerdo, llegó a tierras americanas con 12 kilos de más. 12 kilos de más en 17 días. Esto es complicado, aunque te lo propongas. Según el medallista olímpico, según Belauste, sus compañeros agotan las reservas de cerveza del transatlántico. Unas 3 toneladas. A ver, una cifra quizá exagerada porque equivaldría a que cada componente bebiese unos 10 litros al día durante 3 semanas. Bueno, ¿imposible? Probablemente no,
que juzgue cada cual. Recordemos en todo caso que Belauste no viaja a bordo del Cap Polonio, porque él acude por su cuenta desde el exilio. Eso sí, una vez incorporado al grupo, Belauste presenciará cómo los excesos siguen fuera del barco. En tierra continuaría la orgía, aumentada con artículos no solo de beber, sino también de comer, de arder y etcétera. ¿Qué quiso decir con ese etcétera? Entra de nuevo en el terreno de la narrativa. 13 de julio de 1922. La aduana marítima de Buenos Aires vive un recibimiento apoteósico. Allí confluyen centenares de aficionados, miembros de la Embajada Española, directivos de la Asociación de Fútbol Argentino y los centros vascos de la capital. Desde finales del siglo XIX, Argentina ha recibido una importante corriente migratoria vasco-navarra, hasta el punto que el 10% de los argentinos de 2024 tendrán ascendencia en Euskal Herria. Tal es la importancia de esa colonia que en los días previos a la llegada de los futbolistas, la gira se anuncia en las calles, en los cines y hasta en los sobres de café, en los azucarillos, como un eslogan fabuloso que resuena casi a amenaza. ¡Pronto vendrán los vascos! La idea es llenar los estadios durante la gira, pero como suele ocurrir con la publicidad, la realidad no estará a la altura de las expectativas creadas. En 1922 la evolución del fútbol está en pañales. Aún no se ha realizado la modificación del fuera de juego que abrirá la puerta al sistema WM. Los partidos internacionales siguen constituyendo una rareza y los transoceánicos una quimera. Apenas se han disputado 3 ediciones olímpicas con el fútbol como disciplina oficial y la Copa del Mundo resulta una ensoñación en la mente de Jules Rimet. Esa falta de conocimiento se sumará a la pobre preparación de la selección vasca organizada por la Federación Guipuzcoana de Fútbol. Menudo naming. Es así como se denomina este equipo oficialmente. Y luego está la febril agenda de sus componentes en la noche porteña, porque cuando no son reclamados en un centro vasco, un teatro les rinde una función de gala o acuden a un concierto operístico. Todo ello convive con la necesidad de empezar a hacer caja nada más plantarse en Buenos Aires. El 16 de julio, 3 días después de su arribada, está concertado el primer amistoso. Al campo de Sportivo Barracas saltan Eizaguirre, Careaga, Arrate, Gamborenea, Olaizola, Guizábal, Echeveste, Arvide, Patricio, Artola y Acosta. A diferencia del Euskadi, que girará durante la Guerra Civil, este combinado no luce la tricolor de la Icurriña, sino una camiseta blanca con el escudo de Guipúzcoa. En las gradas aplauden 25.000 espectadores. Los rivales, un heterogéneo combinado denominado porteños, les clavan un 4-0 de bienvenida. La prensa argentina no tardará en cargar las tintas contra el nivel exhibido por los europeos. Según el diario La Crítica, el conjunto vasco, si bien es tenaz, adolece de entendimiento. Es como nuestro juego antiguo, de pases largos del centro al extremo y de este sobre el arco para que los delanteros centros rematen. En las páginas de La Época tampoco salen mejor parados. El equipo vasco no actúa a la altura de la fama que venía precedido. Todos sus hombres, a excepción de Arrate y Careaga en defensa, actuaron mal. La forma en que practican este deporte es diferente a la nuestra. Mientras los argentinos avanzan sus líneas con pases bien medidos, los vascos son partidarios de los pases largos sin precisión. Bueno, estamos en 1922 y el diario La Época está definiendo de una manera más larga el patapumba arriba de toda la vida. El estilo de gambeta y pase corto que ya ha arraigado en el Río de la Plata parece sorprender a los vascos. Pocos años más tarde, su impacto será mundial, el impacto de este estilo que está arraigando en las selecciones sudamericanas, porque se da una doble medalla de oro olímpica de Uruguay en 1924 y 1928. Esta última, lograda contra Argentina en un derbi rioplatense, que 2 años más tarde se volverá a repetir como final de otro torneo. No sé si os suena, el Mundial de 1930. Estás escuchando Brazalete Negro, el True Crime del fútbol. Ahora con 2 capítulos al mes y una newsletter semanal. Suscríbete en brazaletenegro.com. Es decir, que el fútbol en Sudamérica tiene mucho nivel. Y ya lo han comprobado nuestros amigos, los componentes de la selección vasca. La primera derrota de la gira y la manera en que se produce genera mucha decepción. Tanta que al presidente de la Federación Guipuzcoana y jefe de la comitiva, Salvador Díaz, no le queda más remedio que disculparse mediante una carta en los periódicos. Hemos pecado de un error fundamental.
Nuestro deseo ardiente de presentarnos lo antes posible ha causado que nuestros jugadores no estuvieran en las mejores condiciones. Esperamos subsanarlo para los matches sucesivos. Es curioso, Andoni, que aquí no menciona nada de los 12 kilos de sobrepeso. Bueno, pero dice que no estaba en las mejores condiciones. Es verdad. Quien lo quiere entender. Correcto. Salvador Díaz, este presidente de la Federación Guipuzcoana, que es un poco el líder de la comitiva vasca en Argentina, era hermano de Benito Díaz, exjugador y luego entrenador de la Real. Ahora que están tan de moda los Xabi Alonso, Andoni Iraola, Julen Lopetegui, José Luis Mendilibar, ¿no? Esta oleada de técnicos vascos que conquistan el mundo, él fue uno de los pioneros en los banquillos europeos. Él se convertiría en un mito en el Girondins de Burdeos de la manera más extraña. ¿Cómo llega Benito al banquillo del Girondins? Pues poniendo un anuncio en la prensa francesa, tras escapar de la guerra civil por el puente del Bidasoa. Benito Díaz, exentrenador de Real Sociedad de San Sebastián y refugiado en Hendaya, aceptaría ocuparse de la formación de cadetes en algún club francés. Bueno, es una manera diferente para llegar a entrenar a un equipo de la máxima categoría, pero en cualquier caso, perdonad la digresión, Benito no está en esta gira. Sí que está su hermano, Salvador, que como os digo es el presidente de la Federación Guipuzcoana. Quedémonos con la idea de que la expedición no terminará de levantar del todo. Cada vez menos público irá presenciando los partidos de los vascos, como se les denomina, contra equipos de exhibición. Tras un empate contra los porteños, de nuevo, los vascos, ya reforzados con el recién llegado Belauste, golean por 4-0 a un combinado llamado Provincianos, formado por futbolistas no bonaerenses que se acababan de conocer poco antes de saltar al campo. Será una de las escasas victorias de la gira. También origen de una escena luctuosa. Y no seríamos brazalete negro si nos la contásemos. Porque en aquel partido contra provincianos, vascos contra provincianos, la primera víctima mortal de un estadio argentino ocurriría, ¿no? Ocurriría la primera víctima mortal de un estadio argentino. Como destacará la web salvemoselfutbol.org, contra la violencia en los estadios de Argentina. La primera muerte en el fútbol argentino sucedió el 30 de julio de 1922 en la cancha de Sportivo Barracas, cuando un combinado vasco que se hallaba de visita y otro de ligas del interior se enfrentaron. La víctima fue un menor de edad de quien el diario El Telégrafo primero informó que se había fracturado un brazo al caerse de una tribuna improvisada sobre una carreta fuera del estadio. El 1 de agosto el diario publicó que el menor había fallecido y alertó sobre la responsabilidad de la policía para evitar que los vehículos se estacionen para que algunos espectadores vean los partidos desde allí. Es decir, que parecía que en este capítulo no íbamos a tener muertes, pero sí, hemos tenido ya la primera, que es este espectador, y si de día las cosas no van como imaginaban, de noche la cosa tampoco fluye. Los emigrantes en Buenos Aires se dividían entre los españolistas de la Euskal Etxea y los vasquistas del Laurak Bat, y las tensiones políticas afectan al equipo, sometidos a un continuo vaivén de galas, cenas y homenajes en diferentes entidades. Tras disputar 3 amistosos en la capital, los futbolistas viajan hasta Rosario a bordo del llamado tren rápido, que es casi tan veloz como el ladrón que le robará la maleta a Agustín Eizaguirre. Agustín Eizaguirre será el portero que defenderá el arco guipuzcoano en el campo de Newell's Old Boys, donde el conjunto rosarino se alzará con la victoria por 2-1. El día 15 de agosto, un poco más tarde, se anula un partido concertado por culpa de la lluvia. No será nada con la que está por venir. 4 días más tarde, los vascos cruzan el Río de la Plata para medirse con Uruguay en el Parque Central de Montevideo. Y según las crónicas, el encuentro, a pesar de la goleada local, fue competidísimo. En el primer tiempo los vascos dominaron y solo un inmenso error arbitral permitió un gol uruguayo en clarísimo offside. A los 2 minutos del segundo tiempo, otro error del colegiado permitió un nuevo tanto en posición irregular. Tan discutible fue la labor del referí que el público acabó abroncándolo e intentó animar a los vascos. Pero estos, desconcentrados, ya no dieron una a derechas y encajaron otros 2 goles uruguayos. Es decir, que el público uruguayo empieza a animar a los vascos ante la evidencia de que los 2 primeros goles habían debido de ser un auténtico atraco a mano armada. Pero por si fuera semejante tormenta arbitral no suficiente, el equipo vuelve a Buenos Aires esa misma noche a bordo de un transbordador que se verá sorprendido, esto sí, por un tremendo temporal de truenos y relámpagos. La tempesta no cesará en los 2 días siguientes, lo cual motiva la suspensión de otro partido concertado con la selección argentina. Efectivamente, el campo estaba impracticable, convertido en una piscina, y se decretó la anulación del amistoso emplazándolo a disputarlo en Río de Janeiro.
Bueno, para tomar el vapor hacia la ciudad brasileña, los vascos tienen que acudir a Mar del Plata. Allí acuerdan un partido contra los checoslovacos del Teplitzer, que también andaban de gira por Argentina. A última hora, los del Teplitzer alegan cansancio, lo que obliga a buscar otro rival. Y finalmente los vascos recurren a una extraña combinación entre dos clubes de Montevideo, jugadores de Nacional y de Universal. Y ojo, que tras el diluvio de errores arbitrales y la tormenta de truenos, ahora van a llover palos. Contienda brutal de los futbolistas uruguayos que ante el gol madrugador de Travieso desenterraron el hacha de guerra y cazaron inmisericordes a Artola y Amador. Tras presenciar las lesiones de sus compañeros, los jugadores españoles se arrugaron mientras los goles uruguayos iban cayendo. Por si fuera poco, a su regreso del partido, la expedición se entera de que Mariano Hermoso, ¿os recordáis? Aquel promotor de la gira un poco misterioso, ahora resulta que se niega a pagar la factura del hotel. Los vascos han de salir casi con lo opuesto. Bueno, con lo opuesto salvo a Agustina Izaguirre, que le han robado la maleta. Rumbo a Brasil. Allí llegan el 6 de septiembre y directamente acuden a Santos, donde derrotan a una selección local. Bueno, aún faltan 35 años para que debute un tal Edson Arantes do Nascimento, un tal Pelé. A todo esto, ¿os acordáis de que en su contrato la Federación Guipuzcoana marcaba que en ningún caso el retorno debería efectuarse con posterioridad a la segunda quincena de septiembre? Pues estamos a mediados de mes y nuestros amigos aún no se han subido al barco de vuelta. De hecho, 4 días más tarde, en el estadio de Palmeiras, el combinado vasco dobla la rodilla, otra vez más, 2-1 ante la selección estatal paulista. El escenario solo puede empeorar de una manera, y es que de nuevo vuelve a aparecer aquí Mariano Hermoso y sus triquiñuelas. El 12 de septiembre denuncia a los jugadores por indisciplina, lo cual no deja de ser un truco, un subterfugio, para dejar de sufragar, para dejar de pagar la expedición guipuzcoana antes de desaparecer en Río de Janeiro. Desde ese momento los futbolistas dejan de percibir las dietas pactadas. Algunos pretendieron organizar algún encuentro adicional, pero la mayoría votó por regresar a España con el primer barco que recalase en el puerto. Como faltaban unos cuantos días y la situación económica era apurada, los jugadores optaron por suprimir el vino en las comidas. Habéis oído bien. La situación debió de ser muy desesperada si optaron por comer con agua. Sobre todo porque el seleccionador seguía siendo un tal Mr. Harris. 3 meses, 2 victorias, un empate y 5 derrotas después, con varias tormentas y muchos festivales en el cuerpo, los futbolistas finalmente embarcan de regreso a la península. Arribarán a Donosti el 7 de octubre, cansados, arruinados y enfrentados entre sí, los unos con los otros. Así lo percibe el plumilla del pueblo vasco. De las primeras impresiones se desprende que el viaje de los vascos ha sido una verdadera odisea. Los irundarras han llegado en un vagón separado del de los donostiarras. Acordate de la pena que me dio tu boca loca cuando dijo nunca más. Los restos del Cap Polonio, desguazado en 1935, decoran hoy el hotel que lleva su mismo nombre en el norte de Alemania. Os lo he contado al principio de este capítulo. Nadie lo sabe, pero aún es posible cenar en el restaurante en el que el Churiurdin Olaizola engordó 12 kilos. O acodarse sobre la barra desde la que Mr. Harris, me imagino, mermó las reservas cerveceras. No es lo único de ese barco que ha llegado hasta nuestros días. Francisco Lomuto, un músico argentino que en 1922 amenizaba, mejor dicho, al pasaje con su banda, dejó escrito un tango que hemos ido escuchando durante este capítulo y cuyo título resume a la perfección la experiencia de esa primera gira vasca en el Río de la Plata. ¿Sabéis cómo se llama el tango? Nunca más. Brazalete Negro es una producción de Panenka Podcast y Radio Primavera Sound con el apoyo de Estrella Damm. Síguenos en las redes sociales, comenta este episodio en tu plataforma de podcast y, sobre todo, no olvides decir que nos oyes. Agradezco especialmente la participación en este capítulo al crack, Andoni Aguirre Gómez Corta. Mila Esker, Andoni. Yo creo que cuando llegaron a casa los jugadores de esta selección no dijeron aquello de vaya semanita, sino vaya 3 mesecitos. Seguro. No es para menos. No es para menos. Pues no nos podían beber vino a la vuelta.
Efectivamente, llegaban con sed de vino, sí, sí. Y supongo que el portero Izaguirre tenía ganas también de cambiarse la ropa interior. De ropa, sí. También merece una mención especial Iñaki Mendoza, que está por aquí, amigo y gran conocedor de la historia de la Real Sociedad y del fútbol en Guipúzcoa, que me ayudó especialmente a documentar este capítulo. Y quiero mencionar también a las amigas Lorena Placencia y a su hija Julia, que desde Uruguay nos escuchan y a las que me imagino escuchando este capítulo desde ese rincón del paraíso llamado Cabo Polonio. Por último, quiero decirle un eskerrik asko gigantesco a Pilar Belaustegui-Goitia, que ha querido acompañarnos y presenciar este podcast en el que hemos recordado la figura de su tío abuelo, el gran Belauste. ¡Un aplauso fuerte! Oso hondo. Y también a Aitor Iturrioz, tocayo y sobrino de Manuel Gil Iturrioz, secretario de aquella expedición, es decir, un componente más, no futbolista, pero sí desde la directiva, que acompañó a esos pioneros del fútbol vasco. Otro aplauso también. Y ya está, muchas gracias a la Real Sociedad por acogernos y a este Corner Festivala. Han colaborado André Ignat, David Camilleri y Nacho Medina en la técnica, Roger Suriac en el guión, Matías Rossi en el diseño de sonido y Edu Boada en las redes. Marta Salicru es la productora ejecutiva y yo soy Aitor Lagunas. Gracias por escucharnos y recordad, Bill Shankly no tenía razón. El fútbol, a veces, sí es una cuestión de vida o muerte. Hasta el próximo brazalete. Eskerrik asko.